Bueno, muy bien, si son tan amables, por favor, vamos a ir a la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. En Efesios, capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El por lo demás es una conclusión. Él concluyendo dice: además de esto, una vez que se concluye, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Luego de la enumeración de todas las cosas en este versículo y en los versículos precedentes dice: y habiendo acabado todo, una sola cosa: estar firmes. Estar firmes. Entre el versículo 10, en las primeras palabras que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y el versículo 13, las últimas palabras que dice: y habiendo acabado todo, estar firmes, hay un mundo de información extremadamente importante y precisa, porque muestra que además del plano humano o en el plano del mundo en donde uno se desenvuelve diariamente, existe otra dimensión con la cual no todo el mundo coincide o concuerda, o lo que es peor cree, que dice que es espiritual. Así que el apóstol Pablo aquí está entrando en una nueva dimensión, que es decir, que hay cosas que suceden que no son de orden humano, sangre y carne, sino que puede haber cosas de orden espiritual. Y esto es lo importante. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el mundo hay muchos poderes, pero no todos los poderes son el poder del Señor y el poder de su fuerza, o poder de Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Específicamente hace el hincapié en quién fortalecerse. Y esto es muy importante porque en los momentos, las épocas y los tiempos en el cual el apóstol Pablo se dirigía a estos creyentes, eran momentos muy duros, momentos donde había crisis social, moral, guerras, problemas militares, invasiones, problemas económicos, naciones invadiendo otras naciones. Todo esto se daba en el contexto, en la época en que el apóstol Pablo dijo esto. Y la gente estaba cansada, desgastada. Por eso él dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La razón por la cual él dice esto a esa gente era porque esas gentes eran creyentes. Y un creyente se espera o se supone que crea en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero estaban desgastados, estaban cansados, humanamente agobiados, había problemas laborales, sociales. Como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. El propósito de todo este mensaje del apóstol Pablo no era agregar más preocupación a la gente, era que habiendo acabado todo, pudieran estar más firmes a pesar de las circunstancias. Por eso dice en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios. Y hasta ahora nadie podría decir qué es la armadura de Dios, porque no hay una descripción de lo que es la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y
aquí lo dice claramente, acechanzas del diablo. Ahora bien, hay mucha gente que cree en la existencia del diablo y hay mucha gente que no cree en la existencia del diablo. Eso a mí me tiene absolutamente sin cuidado en este momento. Lo importante es cuál es la recomendación del apóstol Pablo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o el texto dice, desde las regiones celestes. Es decir, ese nota esfera. Y esto es muy importante. La palabra en el versículo 10, fortaleceos en el Señor, es la palabra endunamó, que se origina de la palabra dunamis, que es poder latente, poder inherente, o es habilidad. Dunamis es don de Espíritu Santo. Cuando se recibe el don de Espíritu Santo se recibe el dunamis. El don es la habilidad dada por Dios. Cuando se recibe Espíritu Santo con el nuevo nacimiento, cuando se recibe ese don, ese poder desde lo alto, ese poder es dunamis. Y aquí es un verbo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, endunamao, en el Señor. O en otras palabras, es habilitarse o volverse hábiles en el Señor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando se recibe el poder desde lo alto en el Espíritu Santo, el hombre o la mujer recibe habilidad o habilidades dadas por Dios. Pero en este caso, él está pidiendo que uno se vuelva hábil en el Señor. No solo recibir la habilidad de poder hacer cosas, sino que volverse hábil en el Señor. Es fortalecerse, habilitarse, volverse hábiles, volverse diestros. No solo es recibir destreza espiritual para hacer cosas espirituales, sino además adiestrarse o volverse diestro o habilitarse en el Señor, que es muy importante. Si uno recibiese un regalo, por ejemplo, un bolígrafo, como el que tengo aquí en la mano, una cosa es la recepción de este bolígrafo con la habilidad de poder escribir, y otra cosa es habilitarme en escribir bien y escribir cada vez mejor con mejor caligrafía. Una cosa es recibir un bolígrafo como don, como regalo, y otra cosa es habilitarse en el uso. Y aquí dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Muchos cristianos reciben don de Espíritu Santo, renacen del Espíritu de Dios, pero no saben cómo fortalecerse en el Señor. No saben cómo habilitarse, cómo adiestrarse en las cosas de Dios. Para eso se estudia las Sagradas Escrituras. No solo para recibir Espíritu Santo y decir, bueno, al final de todo tengo vida eterna. Está bien, es un aspecto extraordinario. Hoy no se puede cuantificar la vida eterna. Hoy nadie vive vida eterna. No se puede medir, no se puede cuantificar, no se puede palpar vida eterna, porque es una promesa del futuro. Pero sí se puede habilitar, uno se puede adiestrar en el Señor y en el poder de su fuerza mientras vive. Recibir este bolígrafo para utilizarlo en la vida eterna no tiene sentido. Lo he recibido para utilizarlo en el día de hoy, para firmar muchas cartas, para tomar muchas notas, y uno tiene que adiestrarse en las cosas que recibe en la vida. La mayoría de las personas, si reciben cosas, no se adiestran. Un título universitario habilitante es recibir el poder o la habilidad conferida por un instituto académico para desarrollarse en el área en el cual esa persona fue habilitada. Se le brinda una idoneidad académica. Ahora uno puede recibirse después de 8, 9, 10 años e ir y colgar el título en una pared, como se dice. ¿Y dónde está el fortalecerse en el título? ¿Dónde está el adquirir experiencia? Damas y caballeros, estamos hablando de lo mismo. Uno recibe don de Espíritu Santo, título habilitante para vivir con poder de Dios en esta vida. Y uno va y cuelga el título de Espíritu Santo en la pared. De esto está hablando el apóstol Pablo.
De esto está hablando el apóstol Pablo. En ningún momento él hizo una crítica a la gente de su época y de su tiempo que vivía agobiada, que vivía bajo gran presión y tensión. Él lo que estaba diciendo es, vean, las circunstancias son así. Pero habiendo acabado todo, lo más importante es que se esté firme. Pero hay que desarrollarse, hay que habilitarse, hay que hacer el endunamado en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra poder, en este caso, es la palabra griega kratos. Kratos. Esta palabra poder es kratos, que significa literalmente vigor. Vigor. El Señor Dios tiene vigor, lo que a veces a los seres humanos nos falta. Entonces uno tiene que volverse hábil, habilitarse en el vigor de Dios, cuando a uno le falta vigor. Claro que falta vigor, ni hablar del vigor anímico. A veces uno tiene vigor físico y está pidiendo limosnas por vigor anímico. De esto se trata. Esto está dirigido por un ser humano, el apóstol Pablo, a seres humanos. Fortaleceos en el Señor y en el poder, en el vigor de su fuerza. La palabra fuerza es la palabra griega iskus, que es esa capacidad de poder hacer cosas, de poder reunir cosas y poder ejecutarlas, de poder hacer un compendio de elementos y de ponerlos en acción, de reunir fuerzas, como cuando uno dice sacar fuerzas no sé de dónde. Bueno, el Señor las tiene. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es por lo demás, hermanos míos. Ya sé que hay muchas cosas que suceden, pero por lo demás, al margen de todo esto, fortaleceos en el Señor, endunamaos, y en el poder kratos, vigor de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne todo el tiempo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, es una cuestión espiritual, es otro plano. Él salta de un plano humano a un plano espiritual. Vayamos por favor, y dejen señalado aquí Efesios, a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Y en el versículo 3 el mismo apóstol Pablo dice, en esta vez no a los efesios, sino a los que viven en Corinto, a los corintios les dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, necesariamente. Es decir, hay realidades espirituales, les está diciendo el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. Nuevamente en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. La palabra poderosas es la palabra griega dunata, que viene de dunamis. Las mismas palabras que estamos viendo en Efesios, dunamis, dunata, sino poderosas, tienen la habilidad en Dios para la destrucción. La palabra destrucción es desmantelamiento. Es desmantelamiento o es también remoción. Desmantelamiento es desarmar. Entonces, las armas no son carnales, sino hábiles, dunatas, tienen dunami en Dios para el desmantelamiento de fortalezas. La palabra fortalezas es la palabra okuroma, que significa una posición fuertemente sostenida. Técnicamente esto es en el sentido de la oposición. A veces cuando una persona se encuentra en una circunstancia en que otra persona tiene testarudez, uno dice es duro de cerviz, es porque está duro, está clavado en su posición. Entonces es opuesto porque está duro, es testarudo, es duro de cerviz. Uno dice no se lo puede penetrar. Bueno, hay circunstancias
que se ponen duras, son fuertemente oponibles. Hay una cantidad de circunstancias que, sin ser fortalezas, presentan una resistencia muy grande. Entonces él dice que las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas, hábiles, tienen la habilidad en Dios para desmantelar situaciones de oposición o situaciones de dureza. En otras palabras, hay ciertas situaciones que uno no entiende por qué se producen. Entonces sería bueno comenzar a ver si estamos tratando en el plano humano o en el plano espiritual. La naturaleza de un problema. Hay que ver de qué clase de problema estamos hablando. Hay que discernir. Y hay herramientas muy importantes. ¿Cuáles? Las armas. Las armas. Es interesante porque aquí la palabra armas es la palabra hoplón. Hoplón. Y ahora a ver por qué es tan importante la palabra griega hoplón, que significa instrumentos. Instrumentos. Los instrumentos, las armas, las herramientas de nuestra milicia. La palabra milicia aquí no es la palabra milicia en el sentido castrense o militar, es estrategia. Las armas de nuestra estrategia no son carnales. No necesariamente se las ve en el plano humano, sino poderosas, dunatas en Dios, para el desmantelamiento de estas cuestiones de oposición que se ponen en el camino en una dureza que uno a veces no comprende. Eso es lo que en otro sentido espiritualmente, cuando uno ve una situación opuesta, dura, difícil, que uno se da cuenta que no es correcta, la oración es una de las herramientas. Que todavía la gente en este día y en este tiempo no se ha despertado al valor de la oración. No se ha despertado al valor de la oración. Cuando hay situaciones que son fortalezas, como dice acá en la Biblia, que son estas palabras okuroma en griego, posición fuerte, asentamiento fuerte, obstrucción, oposición. Cuando aparece esto, la oración es lo que comienza a desanudar el problema desde las regiones celestes para abajo. Porque lo que hay que pedirle a Dios cuando uno puede discernir y ver esto, es decirle, Padre, yo me doy cuenta que esta oposición, yo me doy cuenta que esta situación particular en mi vida, o en la vida de los seres queridos, en la familia, o en la vida de los hombres de una nación, no es natural, es espiritual. Por lo tanto, te doy gracias por comenzar a desanudar este conflicto desde donde hay que desanudarlo, es desde arriba para que des la solución aquí abajo en la tierra. Esa es la oración de un creyente. Uno va a Dios y dice, Dios, este enredo, este nudo, esta situación, hay que entrar a desanudarlo desde arriba. Te doy gracias por desanudar esto y dar la solución aquí abajo. Porque el origen del problema es celeste, o es espiritual, celeste bíblicamente hablando. Es espiritual, para que la solución se la vea aquí, donde hay lucha contra sangre y carne. De esto está hablando el apóstol Pablo, damas y caballeros, a los corintios, a los efesios. Se estaban agotando, se estaban cansando, no estaban resistiendo, no se estaban volviendo habilidosos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la época y los tiempos los estaban, por un lado y por otro, agotando. De esto trata el apóstol Pablo. Y habiendo acabado todo, dice el apóstol Pablo, estar firmes. La grandeza de ser cristiano es en estar firmes, día tras día tras día. Ahí está la grandeza. La importancia de estar fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza es para estar firmes. Porque la belleza de la vida está en estar firmes para Dios. No en el ser muy fuertes un día y muy débiles el otro día. Eso es variación. Se va mucho más lejos con persistencia que con genialidad. El arte de un creyente cristiano está en vivir persistentemente en la vida, no inteligentemente necesariamente, o con genialidad. Se va más lejos en esta vida con persistencia que con genialidad. Es muy importante esto. Así que, como lo dice claramente, pues aunque andamos en la carne, es cierto que vivimos en el mundo, dice el apóstol Pablo,
no militamos según la carne necesariamente. En otras palabras, sabemos que hay cosas que son humanas, pero también sabemos que hay cosas que son espirituales. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, para que los creyentes de esa época no pensaran que todo lo que veían era todo humano, porque si no perdían el margen, la amplitud de analizar la situación. Él no quería que las circunstancias los llevara a tener una visión restringida de las cosas. Él lo que quería era que la gente tuviera una visión amplia de las cosas. Y para tener una visión amplia, a veces es necesario verlo en su sentido espiritual. De vuelta a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10 nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hay que volverse hábiles, diestros, en dunamó en el Señor. Y en el kratos, en el poder de su fuerza. El Señor tiene vigor. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Recuerdo hace unos años atrás, una de las cartas más significativas para un momento de mi vida fue el de una señora que me escribió precisamente de La Rioja, donde ella me decía que nunca saliera de mi casa sin ponerme toda la armadura de Dios. Y esa fue una de las cosas más grandes que jamás alguna persona me escribió, porque me volvió a poner en la realidad de las circunstancias. Que nunca saliese de mi casa sin toda la armadura de Dios. Yo estoy agradecido de por vida a esa persona, porque me llevó a las Escrituras nuevamente y a la grandeza de la integridad de las Escrituras, de no salir nunca sin la armadura de Dios. A veces uno tendría que hacer la pregunta muy lógica a las personas: ¿sale uno desnudo de la casa al trabajo? Uno se acuerda de vestirse, ¿verdad? ¿Qué tal de vestirse con toda la armadura de Dios? La pregunta lógica sería: ¿sale uno vestido espiritualmente con toda la armadura de Dios? A esto estaba exhortando el apóstol Pablo, a que la gente no saliera más en espacio de la casa. A que la gente no saliera más en silencio de la casa. Dice, vestíos. No dice, ¿podrían vestirse? ¿Les gustaría vestirse? Dice, vestidos. De toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, nuevamente, tomad toda la armadura de Dios. Otra vez lo vuelve a repetir, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, de la creencia, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo es el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, vean lo que dice ahí, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos y hermanas, a despertarse, colocarse toda la armadura de Dios y velar en oración con súplica por todos los santos, lo cual me incluye a mí, para que les pueda enseñar mejor. Porque así como ustedes sufren de las inclemencias diarias, yo también, porque no he sido retornado todavía.
dice el apóstol Pablo. Vivo en el mismo mundo, leo las mismas noticias, veo las mismas cosas, sufro las mismas penalidades, pero ustedes piensan que porque yo soy el apóstol Pablo, no me pasa todo esto que les pasa a ustedes. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, para que la gente se despierte. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. A esta altura quería dar una ilustración muy interesante de la historia. Porque a veces la historia tiene enseñanzas extraordinarias, sobre todo acá en el uso de toda la armadura, de toda la vestidura de Dios. Y quería hablar de un pasaje de la historia muy interesante, como ilustración de cómo uno debe enfrentar a veces las circunstancias y la vida. Acá, por supuesto, los hombres de los cuales vamos a hablar lo enfrentaron con los recursos que tenían, que eran a nivel humano. Hoy el apóstol Pablo, aquí en la Escritura, está hablando no solo del nivel humano, sino además espiritual. Es un recurso extraordinario donde uno es poderoso en el Señor, fortalecido en el Señor. Con los documentos o hechos históricos existe también una gama extraordinaria de anécdotas, tradiciones y leyendas, que no forman parte de la historia porque no son verificables o comprobables, pero siempre alrededor de un hecho histórico giran un sinmundo, un sinfín de historias, anécdotas y leyendas que luego son popularmente aceptados con el transcurso de los siglos. Y una de las leyendas resalta el valor y la determinación de una pequeña fuerza militar griega y de su jefe, durante un hecho histórico que se llamó la Batalla del Desfiladero de las Termópilas, que sucedió durante las guerras médicas entre los años 490 y 479 a.C. Se llamó guerras médicas por la zona en donde sucedían, que era el antiguo país de Media, que era el noroeste de Irán, en lo que hoy es Irán. Hubo un imperio muy extenso en la historia universal que fue el imperio persa, muy extenso, muy grande, y uno de sus reyes más famosos fue el rey Darío I, quien expandió el imperio persa en lo que se llamó la Edad de Oro del imperio aqueménida. Darío I llevó las fronteras de su imperio desde el Indo hasta el Danubio, así que realmente fue extraordinariamente extenso, lo llevó desde el Indo hasta el Danubio. A Darío I lo sucedió su hijo, Jerjes I, rey aqueménida de Persia entre los años 486 y 465 a.C. Aqueménida era la dinastía que reinó el imperio persa entre los siglos VI a IV a.C. Jerjes I no pudo dominar a las ciudades griegas sublevadas en el período llamado de las Segundas Guerras Médicas, y luchó contra los griegos y sus dos ciudades principales, que eran Esparta y Atenas. Esparta estaba ubicada en la península del Peloponeso y siempre había mantenido una disputa con Atenas, una disputa basada en poder militar, en prestigio. Eran dos ciudades griegas que se disputaban la supremacía. Al rey de Esparta entre los años 490 y 480 a.C. se llamaba Leónidas I de la familia de los Ágidas, y Leónidas I era además un guerrero. Leónidas I entonces enfrentó a Jerjes I en un lugar al noroeste de Atenas llamado el Desfiladero de las Termópilas en el año 480 a.C. Y en un momento de la batalla, ante la imposibilidad de detener al ejército de Jerjes I, porque era muy numeroso, muy poderoso, Leónidas envió de regreso al grueso de su ejército y permaneció en el Desfiladero de las Termópilas con 300 hoplitas.
Hace unos instantes atrás habíamos visto la palabra armas, que era hoplas en griego. Los hoplitas eran soldados que tenían instrumentos de guerra, por eso eran hoplitas o hoplitas. Él se mantuvo con 300 hoplitas, 300 soldados de infantería poderosamente armados. El hoplita o hoplita estaba poderosamente armado con instrumentos de guerra. Sobresalía de entre la panoplia de estos hoplitas una lanza, una espada de doble filo, corta, ancha y de buena empuñadura, una espada, un escudo redondo y comparativamente pequeño para la época, es decir, le permitía movilidad pero protección, un casco, una coraza y calzado liviano del tipo de sandalia. Generalmente el hoplita en tiempo de paz era un atleta y competía en juegos de destreza física. Como dicen después las leyendas, competía al pie del monte Olimpo, y de ahí surgen las Olimpiadas, competencias de atletas. En tiempos de paz estos hoplitas, estos infantes, eran atletas, y en tiempos de guerra eran soldados, fuertemente armados. Leónidas I resistió durante 2 días la carga de una fuerza militar de Jerjes I llamada los Inmortales, que era una especie de fuerza especial, una fuerza de élite, como se diría en los tiempos de hoy. Era una fuerza especial, y habrían recibido ese nombre, los Inmortales, porque su número no decrecía en la batalla, pues se reemplazaban a los caídos inmediatamente con nuevos hombres, y de esa manera el número de los que combatían en el frente siempre era el mismo. Por eso se llamaban los Inmortales. Si fueran 10.000, siempre había 10.000. Claro, y los soldados peleaban y mataban, y dicen, ¿cómo? Si acabo de matar 10, ¿cómo siguen? Por eso se llamaban los Inmortales. Era una fuerza de combate, de élite, un comando especial. Y Leónidas tuvo nada más y nada menos que combatir con 300 hoplitas durante 2 días contra los Inmortales. Esas son circunstancias difíciles en la historia de esos hombres. Se cuenta entonces, en torno a este hecho histórico, que en un alto de la batalla del desfiladero de las Termópilas se le dio a Leónidas un ultimátum para rendirse, un ultimátum para deponer las armas. Como habían peleado muy bien, le dijeron, depongan las armas y los dejaremos ir en paz, no los vamos a matar. No había prisioneros de guerra en aquellas épocas, convenciones de Ginebra, derechos humanos, menos que menos. Entonces le dijeron, excepcionalmente, depongan las armas y van a ir en paz, porque pelearon bien. Pero si no deponían las armas, o no se rendían, dicen las leyendas, las anécdotas, que le dijeron a Leónidas que los arqueros de estos inmortales dispararían tantas flechas que taparían el sol en el campo de batalla. A lo cual Leónidas habría respondido, entonces lucharemos a la sombra. De esto se trata, estar firmes y resistir. Donde muchas veces el creyente cristiano, con todo el poder de Dios, con todo el kratos, con el vigor de Dios, con las habilidades de Dios, si es necesario, lucha a la sombra también de las circunstancias que le tocan vivir. De esto se trata. Finalmente, debido a una traición, Leónidas I fue atacado por su retaguardia por el ejército persa, y allí murió junto con sus 300 hoplitas. Pero su bravura ocupa un sitial en la historia militar y en la historia de todas las épocas, y ha sido exaltada en infinidad de leyendas como esta. La leyenda o la anécdota es que él dijo, si tapan el sol con las flechas, entonces pelearemos a la sombra. Muchas veces en la vida, por las circunstancias imperantes, ciertas personas deben consagrar todos sus medios para sobreponerse a las dificultades, y se debe tener la fuerza de carácter y el vigor anímico para luchar a la sombra o moverse a la sombra
si las circunstancias adversas taparan el sol del día. El doctor Federico Leloir, afamado científico argentino, galardonado con el premio Nobel, cuando se le preguntó en una oportunidad si volvería a su laboratorio para agotar los problemas a los cuales estaba abocado, habría dicho que los problemas en realidad no se agotan. Los que se agotan son los hombres con los problemas. El apóstol Pablo dijo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes y no agotados. Los problemas, damas y caballeros, en este mundo no los va a resolver nadie. Nadie los va a resolver, excepto el retorno de Cristo. Así que dirán paz, paz, darán todas las promesas de prosperidad y de bienestar que se puedan escribir en la historia. Pero dice la palabra de Dios: y habiendo acabado todo, estad firmes y no agotados. Los problemas no son los que se agotan. Los que se agotan son los hombres con los problemas. Y casualmente dice: tomad toda la armadura de Dios. Y en el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, un elemento descriptivo de esa armadura, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la creencia, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dardos de fuego, saetas, flechas del maligno, aun si oscureciera el sol. Y tomad el yelmo, el casco de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta ilustración que toma el apóstol Pablo, estando en el lugar donde se encontraba, era griega. Bien se podría equiparar esta descripción de la armadura del apóstol Pablo al soldado de infantería de la época, que era el hoplita. Y él le está diciendo a los creyentes: así como los hoplitas tienen estos instrumentos, vestidos de toda la armadura de Dios, con todos estos instrumentos. ¿Para qué? Para, habiendo acabado todo, estar firme, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay veces, dice el apóstol Pablo, en que las circunstancias son más adversas que otras. Hay que ver de dónde vienen. No siempre nuestra lucha es contra sangre y carne, y por favor, dice el apóstol Pablo, no salgan de casa sin toda la armadura de Dios. Y si es necesario, pelear a la sombra de las circunstancias, si las circunstancias adversas tapan el cielo. Eso es un creyente. Eso es un hombre y una mujer que tiene el valor, el coraje y la habilidad de empezar a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, para que, habiendo acabado todo al final del día, estar firmes. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la grandeza, Dios, de tu palabra y por una instrucción tan precisa, tan exacta, tan amorosa y tan real. Gracias, Padre, porque toda esta armadura de Dios está tan disponible en el día de hoy como lo estuvo en la época del apóstol Pablo. Y te damos gracias, Dios, por todo este conocimiento tan revelador de todos los recursos que un hombre y una mujer tiene y que ha recibido de parte tuya, y de todo lo tremendo que es especializarse, entrenarse, adiestrarse, fortalecerse en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias por haber hecho esto disponible en esta vida, para que entonces militemos no solo en la carne, sino mucho más en el Espíritu. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te agradecemos, te honramos, te veneramos, y te pedimos, Dios, tu poderosa mano de protección y de bendición sobre esta nuestra nación. Te damos gracias, Padre, por ir desanudando y desatando todos los nudos de conflicto que están generados en las regiones celestes, para poder ver la solución y la liberación aquí en el plano humano. Te pedimos esto en total humildad y confianza en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.